Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Eu son Anabel Gulías, Concelleira de Promoción da cidade, e en primeiro lugar quixera dar as grazas a todas e a todos vos por estar hoxe aquí de novo en Urtopías, por suposto a Deputación e o Museo de Pontevedra, porque sin eles, sin vos, non sería posible a organización deste segundo Urtopías en Pontevedra. A verdade é que tamén aproveito para convidarvos a que visitedes a páxina web de Urtopías, urtopías.gal, onde, a parte de información sobre as palestras, sobre as persoas que van estar, que xa estiveron con nós durante as semanas, tamén atoparedes na Mediateca unha galería que paga a pena ver. Chamámoslle Atención Obras de Arte e nela poderedes atopar un sinfín de fotografías que van detallando cada pequena componente, cada pequeno elemento que fai das nosas cidades elementos de debate e de construcción. Precisamente de iso imos a falar, da forma urbana, de todas as componentes que fan unha cidade diferente, viva, alternativa. Afortunadamente, estes debates son debates que parece que están no momento axeitado. Nesta sociedade de tempos líquidos, na que todo avanza moi rapidamente, parar e botar un vistazo demorado sobre o que nos acompaña parece unha misión casi imposible. Por iso, agradezo especialmente ás persoas que nos acompañan esa mirada demorada, esa mirada tranquila sobre as cidades. Dicía Ana Luisa Amaral no encontro do luns que ningunha victoria é irreversible. E non nos confiemos, porque aínda que pareza que o momento do debate é este, aínda que pensemos que esos debates, esas afirmacións sobre que as cidades teñen que ser espazos diferentes e cheos de vida, parece estar gañada, en calquera momento podemos dar pasos atrás neste futuro construído. Mais nada que deixarvos coa persoa que vai a conducir esta palestra, Ana Pardo de Vera. Moitísimas grazas por aceptar o convite. Síntete como na túa casa, sei que en Pontevedra xa te sintes como na túa casa. Deixo-vos para seguir falando das cidades e das nosas particulares utopías urbanas. Moitas grazas. Bueno, pues moi boas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos. Para mí es un inmenso placer, no solo profesional, sino, como todos sabéis, personal, estar en Pontevedra, estar en Galicia. Siempre es, no sé, algo único para mí. Cada uno de los momentos en los que visito Galicia es un momento único. Gracias en primer lugar, además, a la ciudad de Pontevedra, a su alcalde por acogernos siempre con los brazos abiertos, Miguel Ángel Fernández Lores. Gracias de verdad por organizar este foro, que además estas conversaciones considero que son imprescindibles, como decía Ana, y en las que Pontevedra en realidad lleva profundizando muchísimos años, es pionera, es vanguardista y ahora todas las ciudades parece que lo consideran imprescindibles, unas de palabras y quizá las menos de momento con hechos. Están aquí conmigo para hablar de las ciudades posibles, recomponer la forma urbana, la incidencia del espacio público, además del alcalde de Pontevedra, dos personas de prestigio sobradamente conocido y compromiso público suficientemente contrastado. Gracias, Francisco Mangado, arquitecto e impulsor de la Fundación Arquitectura y Sociedad. Y gracias, Joan Clos, exministro, exalcalde de Barcelona, exdirector ejecutivo de ONU Habitat y presidente de Ágora, de New Urban Conversation. Muchas gracias. De verdad, es un placer compartir este espacio con los tres, que son tres referentes del tema, iba a decir en la España del siglo XXI, pero más bien me referiré a la globalidad del siglo XXI. Este tema central que nos ocupa, que es nada más y sobre todo nada menos que el bienestar de la gente, de las personas, casi nada.
Antes de empezar el debate y darles toda la palabra y las palabras, que para eso estoy aquí, hay algo que me gustaría decir y que forma parte del agradecimiento, además, profundo que siento porque me hayan invitado. Hay un nexo en común entre la gestión de Pontevedra, la mejor ciudad para las personas, y el periodismo, el oficio más necesario para las personas, el derecho a la información. Y me gusta subrayarlo en este foro excepcional porque existe un profundo componente en ambos de responsabilidad pública, en ambas tareas, lo que las hace apasionantes por vocación, pero también muy complejas por ejecución. Por eso el agradecimiento es doble, no solo porque estemos aquí, sino porque estamos aquí gracias a una trayectoria que nos ha traído hasta aquí, valgan las tres redundancias. Así que, alcaldes Fernández Lores, señores Clos y Mangado, mi más sincera y de verdad y afectuosa enhorabuena por su trabajo. Para empezar, y vamos a seguir de izquierda a derecha, no por nada en particular, pero vamos a seguir de izquierda a derecha, me gustaría, señor Clos, que nos dijera en qué punto estamos con las ciudades. Bueno, yo creo, muchas gracias alcalde, gracias Pachi y gracias a ti, Ana, por ayudarnos a organizar el debate. Piensa que aquí los cuatro, o al menos los tres que yo conozco más, somos muy habladores. Así que tendrás que... Me hago cargo. Tendrás que esmerarte para disciplinarnos. Bien. Pero bueno, yendo ya en materia, yo creo que hay 3 o 4 cosas que están dominando el escenario mundial de la urbanización de una forma nueva o renovada, digamos, la crisis ambiental, que es un tema que desde el informe del Club de Roma, luego la intervención en las conferencias de Naciones Unidas, empezando por Río y luego primero Ámsterdam, luego Río y luego las famosas COPs. Sí. La última, la más conocida fue la de París, pero dentro de unas semanas vamos a tener la de Glasgow. Efectivamente. Y la de Glasgow va a ser complicada porque tenía que ser una celebración, porque había el anuncio de muchos gobiernos que se comprometían con nuevos compromisos sustanciales, pero en las últimas 2 semanas se ha explotado el problema del precio de los combustibles sólidos y gaseosos, pero todos fósiles, y por lo tanto hay en estos momentos un desconcierto inmenso sobre lo que puede pasar en el COP de Glasgow dentro de un mes, creo que es, una cosa así. Sí. Por lo tanto, pero desde el punto de vista de la realidad urbana mundial, el tema del cambio climático y la sostenibilidad ambiental es un tema que choca y se ha insertado en el debate urbanístico de una forma muy radical. Por eso lo que ha hecho Pontevedra desde hace muchos años, claro, apostando por la convivencia, es tan importante. Y luego el otro tema, el segundo, y tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible y todo esto, el problema de las incertezas sociales. Es decir, la incertidumbre sobre cómo vamos a resolver el tema de la desigualdad, el tema de la falta de equidad, el tema de el cuestionamiento que se hace en estos momentos sobre la función de la democracia. Empiezan a haber voces, incluso en los países demócratas, digamos, hablando bien de países poco democráticos. Hablas de la Unión Europea, Polonia y Hungría, por ejemplo. O China, que se empiezan a hablar de países donde la eficacia se consiga por métodos no democráticos, ¿no? Es una especie de utilitarismo político que quizás estaría dispuesto a pagar el precio de reducir las cuotas democráticas, ¿no? Y esto es terrible, ¿eh? Y para la ciudad es mucho peor, ¿no? Por lo tanto, a la ciudad, a los que nos interesa el fenómeno ciudad,
nos interesa en estos momentos de una manera principal estos dos temas. Luego hay más, el tema de género, el tema de todo lo que queráis, pero desde el punto de vista del grano grueso, yo creo que el tema del medio ambiente y la durísima batalla que tendremos que hacer para mantener el crecimiento de la temperatura del planeta por debajo de 2 grados, que nos obligará a hacer cosas nuevas en las ciudades a las cuales no estábamos acostumbrados. Y luego el debate más profundo del modelo social y del nuevo contrato social. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial supimos en Europa articular un contrato social entre trabajo y capital que ha funcionado muy bien hasta el neoliberalismo de los años 80, pero que desde los años 80 estamos preocupados porque no estamos seguros si estamos yendo tan bien como deberíamos sobre el tema, sobre todo en los temas de desigualdad. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que es en las ciudades donde se concentra la vida, teniendo en cuenta que cada vez serán más los seres humanos que vivan en centros urbanos. El 70% de la población es lo que se calcula que vivirá en ciudades y, por lo tanto, se convierten en un elemento nuclear dentro de la vida de las personas. Francisco, no sé si estás de acuerdo con lo que ha dicho Joan y si quieres añadir algo más. No, yo estoy completamente de acuerdo. Quiero decir que Joan y yo llevamos hablando mucho tiempo de estas cosas y coincidimos casi. Incluso en el coche veníais hablando de esto. Y coincidimos plenamente. Por lo tanto, no puede ser mi intervención un contrapunto, al contrario, sino sencillamente abundar en algunas de esas cuestiones que él decía que también son importantes, ¿no? Estando completamente de acuerdo en lo que dice, me parece que yo empezaría a abundar primero en un principio que es elemental. Vamos a ver, la ciudad históricamente nació como un mecanismo primero de defensa y como un mecanismo de la gente iba a la ciudad pensando que tenía cosas que ganar, no solamente la seguridad, sino que efectivamente es la ciudad donde se han generado todos los procesos sociales, económicos, de transformación realmente más importantes, culturales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ciudad tenía siempre una componente de esperanza, tenía también una componente de crecimiento en positivo y la ciudad servía como un mecanismo de reequilibrio. Yo creo que lo que ha dicho, intentando acercarme un poquito a la cuestión del espacio público, que me parece esencial, claro que nosotros podemos hablar, en fin, podríamos hablar muchísimo, incluso de nuevos planteamientos, como todo lo que es la economía circular aplicada a la ciudad, que es algo que, aunque parece bastante alejado, en este momento se están produciendo experiencias muy concretas y muy específicas en ciudades, y que por lo tanto es muy esperanzador, etcétera, etcétera. Pero no podemos olvidar que hay una parte componente que es muy importante que se acerca a esta idea de la ciudad de todos. Yo creo que se produjo, y lo comentábamos antes, una brecha excepcionalmente importante que todavía no hemos sabido valorar a partir de la crisis financiera del 2008, ¿no? Cuando se dice si la crisis del COVID es una crisis que va a producir unos cambios en la ciudad, mire, no. Los problemas que existían en la ciudad, yo creo que existían antes del 2008, seguramente cuando efectivamente se produce la intromisión de los postulados neoliberales más importantes y particularmente en la relación con respecto a la ciudad. Todos oíamos hablar de capitales, de grandes capitales que intervenían en la ciudad y que decían que tenía que haber una liberalización, que el tema de la planificación era algo absurdo, que lo que había que hacer es liberar, haciendo el canto de modelos americanos, de la ciudad inexistente americana. Eso empezó en los años 90, cuando todavía nosotros planificábamos. Es verdad que las planificaciones de las ciudades resultaban documentos desde un punto de vista legal, operativo, absolutamente tediosos, largos. Planificar la ciudad como concepto, intentar diseñar la ciudad era una cosa que incluso podía parecer contradictoria con la evolución rápida de la ciudad que ha caracterizado a la ciudad durante siglos, pero efectivamente
se produjo en el 2008 una especie, digamos, de situación sin retorno por la cual el poder de lo público, de la polis en el sentido más, la función pública que era la esperanzadora, un poco desapareció. No, un poco no, mucho desapareció. Es decir, no sé si porque los ayuntamientos se retrajeron, porque se les decía, ustedes no son capaces de aceptar cualquier cosa, por lo tanto no hay inversión, por lo tanto no hay una actividad económica en la ciudad. Entonces se produjo un retraimiento extraordinario en todo lo que significaba planificación de la ciudad. Luego podemos discutir, ya digo, de qué planificación. Yo creo que tampoco hay que hacer una planificación exhaustiva. Hay que marcar unos criterios generales que sean suficientemente capaces de adaptarse a una variación rápida en un mundo que es muy rápido, pero también tenemos que tener una línea general que permita hacer operaciones concretas, específicas, que luego hablaremos, supongo, también de eso. No hay que esperar a grandes planificaciones para dirigir la ciudad. Sobre todo teniendo en cuenta que el planteamiento solo privado de la ciudad no es algo que tenga demasiado sentido. La ciudad nace como equilibrio y como capacidad. Tiene una capacidad de redistribución estupenda, extraordinaria. Yo siempre digo, por ejemplo, que cuando hacemos viviendas sociales no es muy importante la distribución de las viviendas. De hecho, ahora en países como Italia a mí me piden hacer solamente los baños y las cocinas y dejar todo el espacio libre. ¿Qué es lo que cualifica realmente a la vivienda, por ejemplo, social? El espacio público, la calidad del acceso de lo público, el tránsito entre lo privado y lo público. Es el valor más importante. Si eso es así cuando hablamos de una vivienda, ¿cuánto no va a ser cuando hablamos de una ciudad? Es decir, ¿cómo somos nosotros capaces de materializar? Los arquitectos al final materializamos. Podemos discutir los grandes principios que me parecen esenciales porque marcan la directriz de la ciudad. Pero eso al final se formaliza, es verdad, ese título está muy bien. La forma de la ciudad. La forma de la ciudad no puede ser casual. La forma de la ciudad efectivamente es la representación física construida de un pensamiento, pero es física y construida. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, ¿cómo se valora económicamente el espacio público en términos de una ecuación econométrica que permita convencer, ya no desde un punto de vista social, sino desde un punto de vista económico, que invertir en el espacio público es rentable económicamente? A ver si lo entienden los señores de los fondos de inversión. Es decir, esto es muy importante. Por lo tanto, esto yo creo que es una cuestión, a mí me parece indiscutible, que solamente se consigue a través... Y evidentemente es el espacio público el único que es capaz de estructurar la forma de la ciudad. Y cuando hablo de espacio público me refiero también incluso a las infraestructuras, que tienen una condición pública y de utilización pública. Por lo tanto, a mí me parece esencial el título, sigo pensando que es el espacio público y todo lo que genera sus actividades, etcétera, el instrumento más eficaz por parte de la planificación, reivindicando otra vez la planificación de las ciudades. Y me atrevería a decir, reivindicando sobre todo la planificación de los elementos públicos, reconsiderando ese valor instrumental que tienen de influir en lo privado. Es decir, me parece esencial. Creo que es algo básico y también básico en términos fundamental en términos de redistribución, como hemos dicho, en términos de ser capaces de paliar deficiencias que se pueden producir muy importantes desde el punto de vista del mercado privado, por ejemplo, en este caso de la vivienda, que es lo más esencial. Me parece básico, creo que es una cuestión sobre la que tenemos que retomar y sigue existiendo, insisto, esa dificultad de cómo trasladar algunos de los principios que estaba hablando Joan, principios rectores sin ninguna duda, en términos de espacio público. Es decir, me parece esencial. El otro día, en las jornadas de la Fundación Arquitectura y Sociedad, el alcalde Miguel nos presentó una ponencia que gustó muchísimo porque se veía que se podía llegar a diseñar ese espacio público no solamente en términos físicos, sino también en términos funcionales, en términos de la circulación, con pequeñas modificaciones. A mí me gustó muchísimo porque frente a estos grandes principios esenciales y necesarios que marquen la política general de la ciudad, existía otra política que nacía desde abajo que tenía que ver con la agudeza, el sentido común, lo inmediato y que producía unos resultados inmediatos, como se puede ver en Pontevedra. Yo creo que, y ahora hablando de ese concepto de planificación, la función entre los dos principios me parece esencial, ¿no? Pero bueno, acabo porque, como dice Joan, hablamos mucho. En todo caso, me parece, yo hablo mucho,
Bueno, y a veces de una manera muy rápida pero yo, no te desconexa. preocupes, de momento vamos bien. Pero resumiría que seguramente el instrumento, otra vez, para recuperar el sentido, el valor de la ciudad como mecanismo de equilibrio, y por lo tanto me refiero a la segunda parte de preocupaciones que decía Joan, porque probablemente las cuestiones medioambientales tienen que ver con otros elementos de estructura económica, etcétera, etcétera, más complejos, pero me parece esencial recuperar otra vez el papel de lo público, de la polis y, por lo tanto, el sentido de la planificación. Y podemos discutir qué forma de planificación. Sí. Pero, desde luego, lo que no podemos hacer es dejar la ciudad en manos de... Porque es que encima ni siquiera que existe el promotor. Antes veníamos hablando también de los problemas económicos que se están produciendo y de infraestructuras y de productividad en los constructores. Ya no existen los constructores. Porque antes, por lo menos, el constructor era un hombre al que identificabas y que seguramente era consciente, había nacido en la ciudad, era consciente de que tenía que hacer una serie de concesiones. Entendía una aportación. Hoy no. Hoy son fondos de inversión que toman decisiones ante algunos ayuntamientos y la mayoría de los poderes públicos completamente indefensos o con poca voluntad en función de una tabla Excel. Y que, por lo tanto, traducen, ni siquiera, porque yo entiendo que hay una posición en contra, es decir, yo no hago espacio público porque me supone un no sé qué, me supone un gravoso y que, por lo tanto, no quiero ceder no sé qué. Bueno, todo esto se discutía y, al final, cuando había un poder político, era capaz de imponerlo o negociarlo. Hoy no. Hoy ya me dirás tú cuáles son los que toman las grandes decisiones de las ciudades. Son gente inexistente, son gente que están en Atlanta y de repente unos tipos que son simplemente financieros que entienden la ciudad solamente como mecanismo estrictamente de beneficio. Entonces, todo esto me parece que es un tema muy grueso, que efectivamente al final no sé cómo se traduce en términos de forma del espacio público, pero sí, desde luego, se transmite en términos de calidad del espacio público, que es una cosa, porque tiene un carácter muy instrumental y es muy importante. Eso es verdad, pero bueno, los fondos de inversión lo hacen eso mismo, no solo con el espacio público, sino también con la sanidad pública, con la educación pública y todo lo que se les deje. Bueno, es verdad. Controlar. Claro, es verdad, sí, pero bueno, pero estamos hablando... Ni siquiera lo ven, quiero decir, ellos dominan en función de un mercado y lo demás les da igual. Digamos que van al negocio por el negocio, pero ese es otro debate. Pero a mí me gustaría saber, teniendo aquí al alcalde y demás, cómo Pontevedra, desde hace muchos años, y es de justicia además no solo reconocerlo, sino ponerlo en valor, ha resistido ese embate neoliberalista, incluso siendo reconocido por ello en un mundo que de momento lucha contra el neoliberalismo de aquella manera, de una forma tibia, al menos en mi opinión. Reconoce el mérito de Pontevedra y, al mismo tiempo, fuera de Pontevedra, no tenemos una reivindicación estricta de que el modelo debe de ser Pontevedra o similar, adaptado a los espacios y urbes a las que nos referimos. ¿Cómo se hace eso, alcalde, para resistirse a todo esto? Efecto inmediato, decía Francisco Mangado. No exactamente inmediato, llevamos ya 20 y tantos años, más los 12 de la oposición, hablando de estas cuestiones, claro. No es tan inmediato. Yo creo que no es inmediato. O sea que las cosas hay que analizarlas, pensarlas y luego ejecutarlas, ¿no? Y en este sentido, bueno, esto fue un proceso que nació, yo creo que porque vivíamos en una ciudad, igual que otras ciudades, que estaba enferma, por utilizar un término que nos entendemos más, enferma. Sí. Había una comparación que en algún momento hicimos, que es que, bueno, podemos comparar la ciudad con el sistema circulatorio del ser humano, ¿no? En donde hay una serie de sustancias que van circulando por el torrente sanguíneo, sea la glucosa, el colesterol y otras muchas sustancias que están circulando que no hacen daño ninguno, pero cuando ese colesterol aumenta alarmantemente o el azúcar aumenta alarmantemente, produce pues, aterosclerosis y produce enfermedades graves, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que el sistema circulatorio pues, tenga
en fin, traspasado, digamos, a la ocupación del espacio público por los vehículos, por poner un ejemplo, que pasen solamente los coches necesarios. Y los coches necesarios hacen que la ciudad funcione. Pero si tenemos un atasco permanente, entonces la ciudad está enferma, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay que estudiar en profundidad en dónde vivimos, cuáles son los problemas que tiene la ciudad. Eso se hace, nosotros lo hicimos en 12 años en la oposición. Y luego aplicamos todo lo que se estaba haciendo en el mundo, desde lo que dijo Joan, en el sentido de todos los COP y más COP y Río y Hábitat 2 y Hábitat 3, etcétera, etcétera, porque está todo escrito. Hay muchísimas cosas escritas, otra cosa es cómo se aplican a la ciudad en concreto, a esta ciudad en concreto, porque cada ciudad tiene que buscar obviamente su propio camino y elaborar un modelo propio, ¿no? Y eso se hace porque hay mucha gente trabajando. Este proceso no fue un proceso ni del alcalde, ni del concejal de urbanismo, ni del concejal de cultura. Fue un proceso colectivo de muchísima gente que elaboró un proyecto para esta ciudad y que contó además con la colaboración de mucha gente que está aquí, técnicos municipales. A mí me sorprendió que cuando hicimos eso en la conferencia esta de Pamplona, Francisco Mangao decía, eso es aplicar el sentido común, en cierto modo sí, y Joan Clos decía, pero hay cuestiones técnicas que están detrás que son muy importantes. Son las dos cosas, ¿no? Bueno, yo añadiría una tercera cosa, que es la política, la decisión política. Es decir, que sabemos lo que hay que hacer, estudiamos todo lo que se hizo en el mundo, vimos lo que se hizo mal, porque se hicieron muchas cosas mal con la idea de mejorar el tráfico y cosas por el estilo, y nos dejamos aconsejar por los técnicos, nosotros tomamos las decisiones políticas. Nosotros queríamos curar una ciudad que estaba enferma y entendimos que la única forma de que la ciudad fuese habitable es reducir el espacio destinado a los vehículos, eliminar el colesterol, la glucosa excesiva en el torrente circulatorio y recuperar el máximo el espacio público, y a partir de ahí la ciudad cambia totalmente, cambia radicalmente. La ciudad es para todos, la ciudad es más democrática, la ciudad permite la autonomía de las personas, porque es un tema absolutamente lamentable. Una de las cuestiones que era, o sea, en Pontevedra en el 98, 99, el 2000, incluso 2001, porque no se hizo de forma inmediata todo, es imposible que una persona, ahora vas por Pontevedra y ves una señora con su andador por la calle. Eso era imposible en el 98. Un señor con una silla de ruedas que circula por toda la ciudad. Un niño que va andando al cole, que era imposible totalmente. Pues eso es lo que hicimos, aplicar el sentido común, recuperar el espacio público que estaba ocupado innecesariamente por vehículos que estaban circulando, cruzando la ciudad, que estaban buscando aparcamiento, que estaban haciendo cosas que no eran imprescindibles para que la ciudad funcione, y dejar solamente los coches necesarios para que la ciudad funcione. Eso obviamente hay que hacerlo teniendo muy claro, con valentía política, ¿no? Porque es obvio que siempre hay reticencias, muchas veces por miedo al cambio. ¿Qué pasará si hacemos esto? ¿Qué pasará? Y además al principio, cuando tienes que levantar todas las calles y cambiar todos los servicios y poner servicios nuevos, y entonces la gente no puede pasar por la calle, los comercios no venden esos primeros meses, etcétera, etcétera, hay que saber exactamente mantener el tipo, ¿no? Mantener el tipo y de alguna forma apoyarse en la gente más dinámica, la gente que entiende perfectamente que por esta vía no vamos a ningún sitio, ¿no? Por esta vía no vamos. Decían alguna gente más joven que yo que hace 15, 20 o 30 años su idea era que tenían que marcharse, porque esto no le veían a la ciudad posibilidades de futuro, ¿no? La idea era marcharse, ¿no? Bueno, pues cambiar eso, la verdad es que lo cambiamos entre muchísima gente, con el apoyo de mucha gente, y yo creo que eso nos hace sentirnos orgullosos, ¿no? Pero no podemos quedarnos aquí. Quiero decir que la ciudad efectivamente está cambiando, necesitamos la opinión de gente como vosotros, por lo tanto yo quiero agradeceros que vengáis aquí, que nos deis ideas, ¿no?
que tenemos que seguir escuchando a gente y pensando cómo podemos seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? En todo caso, seguiremos hablando de esto pero la idea es esa. Yo creo que es aplicar lo que se sabe en todo el mundo, aplicarlo con sentido común, contar con los técnicos para que lleven adelante las decisiones políticas y, sobre todo, creer en la política, creer que podemos cambiar las cosas. Ilusionar a la gente que se puede cambiar las cosas y que se pueden construir ciudades más habitables, ¿no? Claro, pero ¿cómo se hace pedagogía? Que creo que es una palabra importante cuando tienes que afrontar, como contabas, ese tipo de obras que van a entorpecer la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo se hace esa pedagogía para que no te manden de una patada a tu casa? Bueno, como en Madrid se intentó y ahora estamos en un proceso de reversión. Yo creo que ahí intervienen muchas cosas. Intervienen los ritmos políticos, claro, no puedes ponerte a levantar una calle en las vísperas de las elecciones. No. Eso es algo... Porque no te creen. No me creen, no. Es que es tirar piedras contra tu propio tejado. Tienes que mantener ritmo. Hay una cuestión que es que cuando se ejecuta una obra y la gente percibe la bondad de lo que estamos haciendo, ¿no? Y si al mismo tiempo ese espacio se llena de actividad, porque intervienen muchas cosas. Nosotros hablamos de un proceso que es un proceso holístico, es un proceso global, es un proceso que afecta a todas las dependencias del ayuntamiento. Si tú sacas los coches de una plaza y esa plaza está vacía, nadie entiende que les mandara a sacar su coche. Tienes que llenarlas de actividad, que puede ser actividad cultural, que puede ser actividad festiva, que puede ser una terraza también, que pueden ser muchas cosas. Y luego hacerlo coherentemente, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo tonto, ¿no? Que es que desde que nosotros peatonalizamos el centro histórico, el coche oficial del ayuntamiento no entró en el centro histórico. Claro. Hay que dar ejemplo, ¿no? Coherente. Y hay que poner en valor, en fin, el apoyo de gente que sensata, ¿no? O sea, la clásica frase de un señor que tenía una librería en el centro de la ciudad que peatonalizamos, que se llamaba Viñas, y que le preguntaron: ¿usted está de acuerdo con la peatonalización, señor Viñas? Y dijo: a mí nunca me entró un coche a comprar un libro en la librería. Y eso es algo que es fácilmente entendible. Es algo que es fácilmente entendible. Y efectivamente nunca le había entrado un coche a comprar. En la librería Paz, en la siguiente, allí le entró uno, pero de noche a toda leche, y le jodió el escape. Le reventó el... Porque pasaban 28.000 coches por esa calle, que era una parte de la carretera, de la Nacional 550 que cruzaba el centro de la ciudad, que era una locura todo. Luego, cuando se hicieron las obras, luego al final las ventas mejoraron, se multiplicaron, porque donde pasan miles de coches no pasan miles de personas y los coches no compran. Y en ese sentido, yo creo que yo estoy orgulloso de la ciudadanía de Pontevedra, ¿no? Porque no me extraña. entendió perfectamente eso una gran mayoría. Obviamente siempre hay oposición, pero si la oposición, bueno, está más o menos controlada en el sentido de que no es mayoritaria, se van llevando las cosas, ¿no? Pero cambió tanto la ciudad que es muy difícil que la gente no valore positivamente lo que se está haciendo. Bueno, sobre todo en la idea de trabajar para el interés general. Entonces, tú ves las calles llenas de gente, los niños en las plazas, los niños van andando al cole, ves que no hay ruido, que los coches no pitan, que el aire de la ciudad, aparte de algún que otro día que nos viene el viento del sur, de la parte del Eurizán, aparte de eso, el aire es de una calidad excepcional. Bueno, pues eso, hay mucha gente que no manifiesta su opinión, pero que está de acuerdo en que se avance en esa línea, ¿no? Déjame hacer un comentario. Lo planteas como muy, bueno, entre todos y tal, y lo haremos bien y tal, y los ciudadanos son muy buenos, los de Pontevedra la política... son santos, etc. Pero tú has dicho una cosa antes, has mencionado una cita de que, ¿cómo era aquello? Las victorias son reversibles. Y tengo un ejemplo doloroso. Barcelona. Sabía que iba a salir.
Por lo tanto, atención ciudadanos. Cité Madrid, pero sabía que él citaría Barcelona, por eso no la cité. Atención ciudadanos de Pontevedra. Todo esto se hace pues sumando muchas cosas y estudiando muy a fondo. Y esto no es fruto de una casualidad. No, tienes que tener la suerte de tener unos dirigentes que sean inteligentes y que tengan coraje. Es que esto es... y esto no siempre es así. Es que, Joan, yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, dos cosas. Hay que volver, ¿eso es planificación? ¿Es planificación? Eso es acción política, es decir, el papel del rol político, el liderazgo político en una ciudad es esencial. Y no me refiero, fíjate, por ejemplo, Madrid-Río. Madrid-Río, que un alcalde, por cierto, conservador, y sin embargo hizo una transformación urbana de una importancia tremenda, con una ocupación otra vez de un espacio público, que era aquello... Bueno, es decir... fue una voluntad política, incluso me consta además en contra de muchísimos intereses económicos de la ciudad. Por lo tanto, quiero decir que esa acción política, en el sentido y no estamos hablando de partidos seguramente distintos, pero de un alcalde que tiene esa posición, oye, ¿qué pasa? Es que habéis dicho, efectivamente, las cosas tampoco están tan lejos. Barcelona, cuando hicisteis la Villa Olímpica y la Operación Olímpica, o cuando se hizo después el Arroba. Es decir, son operaciones que son capaces, además, cuidado, y no me refiero a los edificios que se hicieron, son operaciones de transformación del espacio público esencialmente, porque las infraestructuras condicionan muchísimo, pero forman parte de ese espacio público, que son las que realmente producen o generan unas sinergias capaces de transformar la ciudad. Cada una a su escala. Pontevedra ha sido la recuperación del espacio público, etcétera, pero con voluntad política. Por lo tanto, y el problema que se ha producido desde ya del 2000, pero en el 2008, es que hay un retraimiento absoluto de las decisiones en la ciudad por parte de los poderes públicos. No sé si es por una fragmentación política, no sé si es por falta de un coraje o, como me sospecho yo, por una serie de miedos producidos a partir de esa gran crisis, en donde parecía que si no se producía simplemente las decisiones fundamentalmente privadas, e insisto, privadas de baja calidad, porque está dominado básicamente por tablas Excel, la ciudad, pues, y esto es, yo tengo la sensación, claro que es cierto que cada ciudad, cada contexto y cada tiempo se han añadido preocupaciones que seguramente en el año 92 no eran tan importantes, como es el medio ambiente, etcétera, etcétera, pero una es esencial, que es la ciudad como mecanismo de reequilibrio social. Y el instrumento más importante del equilibrio social, porque tiene capacidad estructurante, capacidad de hacer que la ciudad se genere a sí mismo con un cambio a sí mismo, es siempre el espacio público. Y el espacio público es el instrumento más eficaz que tiene la planificación. Esto, sin duda, porque el espacio público no me refiero solo a hacer una plaza, entenderme lo que quiero decir. Y esto me parece... Pero déjame que hay una pregunta que yo creo que es pertinente a raíz de lo que has dicho y relacionándolo con las palabras del alcalde de Miguel Anxo. ¿De qué está enferma Barcelona que no está enferma Pontevedra? Bueno, yo creo que en estos momentos... partimos del hecho de que son ciudades completamente diferentes, ya solo por el volumen de población. Sí, bueno... Que tú empezabas a contar... No es tan solo Barcelona autoridad municipal, porque la situación que se vive en Barcelona no se comprende si no analizas también la situación política de la Generalitat. Y la política, como en todo en Cataluña, y la política, incluso en España, etcétera. Por tanto, no es solo un problema de la... Yo creo que algunas decisiones de las que se toman en Barcelona se toman sin pensar suficientemente. Es decir, antes el alcalde ha dicho 11 años en la oposición estudiando lo que íbamos a hacer. Profundizando. Estudiando. Profundizando quiere decir analizando, debatiendo. Yo creo que en la sociedad contemporánea
estamos, que es la sociedad esta líquida, ¿no? Estamos acostumbrados vivimos de impactos de las comunicaciones de corto, no se profundiza, ¿no? Y hay cosas en urbanismo y en la vida que no son evidentes, incluso son contraintuitivas. Y si tú no sabes lo que quieres y vas haciendo siempre dando, digamos, cuerda a tus votantes, a los de tu grupo, puedes cometer errores estratégicos que acaban afectando a la calidad de vida de tus propios votantes. Es decir, que un alcalde no puede ser un señor que vaya diciendo que sí a todo. Así, improvisando, ¿quieres decir? No puede ser que vaya haciendo gracias, ¿no? Decir, pues mira, ahora superficialidades. No, hombre, no, la ciudad lo es todo menos superficialidades. Fíjate que estamos hablando de un cupo de votantes que incluye a 2 partidos en Barcelona. Sí, sí, sí. No, pero los partidos, aparte del análisis partidario, también hay el análisis sociológico. Sí. Pues hay todas unas generaciones más recientes que están acostumbradas a vivir de otra forma diferente de la que en donde nosotros crecimos, ¿no? Y por lo tanto, ahora se aprecia mucho la emoción, ¿no? El sentimiento, la empatía, que es una cosa que está muy bien, porque seguramente en algunos momentos de la dictadura había de todo menos empatía, ¿no? Pero Ni pizca. Lo que no se puede cuestionar es la racionalidad, la razón, el estudio. Las cosas, el 2 y 2 son 4, no son 3 y medio ni 5. 2 y 2 son 4. Y es que a mí me gustaría hacer esto en la calle porque no sé qué. Bueno, a ti te gustaría y al otro le gustaría otra cosa y al de más allá, si haces esto le vas a hundir el negocio y al otro, por tanto, cuidado con hacer improvisaciones porque están de moda, porque se habla muchas de ellos, por ejemplo, ahora en Barcelona está... No sé qué opináis vosotros, pero se habla mucho del urbanismo táctico, que es el nuevo urbanismo de Barcelona, ¿no? El urbanismo táctico El palabro. Se puso de moda hace 25 años en Inglaterra y en grupos radicales que estaban convencidos de que ya no podían cambiar el urbanismo, que el urbanismo ya, ellos no tendrían ya nunca más poder para influir en la sociedad. Y entonces salieron un grupo de chicos y chicas jóvenes de las escuelas de arquitectura de Londres, luego con Nueva York, que dijeron, bueno, lo que hay que hacer en el urbanismo es hacer, con perdón, cabronaditas. Hay que ir molestando, hay que poner piedras aquí, hacer cosas que no cuesten dinero, pero que lleven al urbanismo a tus principios. Por ejemplo, si no podemos cambiar la ciudad peatonalizando, vamos a poner piedras para que los coches se peguen o vamos a reducir los carriles en las calles. Es decir, de una forma que no obedece a una sistemática ni a un análisis profundizado, ni, por cierto, a un cierto grado de consenso. Y llega un momento en que si haces cosas sin avisar, y pones piedras en las calles sin avisar o pintas cosas, claro, se monta un pollo. Por lo tanto, no, en fin, yo no quiero hacer crítica y a pesar de que hay partidos
con los cuales yo he estado íntimamente vinculado durante muchos años, pero que ahora no comparto algunas de las actitudes que están haciendo, ¿no? Pero esto no pasa nada. Porque, Miguel los Ángel, partidos son los partidos y la política que hablaba Pachi es otra cosa. Es otra cosa, ¿eh? La política, las políticas, Exacto. es un compromiso con un conjunto de ideas y proposiciones. Eso es. La política partidaria es otra cosa, que tiene como objetivo principal ganar las próximas elecciones. No las elecciones, no. Las próximas. así vivimos en campaña electoral permanente. Permanente, y vemos un escenario de la política, tanto en Madrid como en Barcelona, como en muchas partes, muy superficializado, ¿no? Donde importa más el grito o importa más el impacto mediático. Una parte de la culpa lo tienen los medios de comunicación. Puedes decir la tenéis porque yo pertenezco No, al bueno, es gremio. igual. Pero, óyeme, tú miras la portada del New York Times de hace 30 años y la de ahora y no tienen nada que ver. Es decir, ahora las letras son grandes así. Si tú haces una portada como periódico que no la ves de 25 metros de distancia, estoy seguro que tu director te va a decir que no lo haces bien. Y claro, para que una portada se vea de 25 metros de distancia, tiene que decir un palabrón. Y si encima tiene que ver con el sexo o con el deporte, mejor. Directamente o referencialmente, ¿eh? Doy fe. ¿Entiendes? Tenemos ese debate también en el periodismo sobre el tema del el link rápido o la noticia del periodismo de calidad. Sí. Pero sí que es un problema también para la ciudad y la urbanización, que si la ciudad la tratamos como si fuese un titular de Twitter o de Instagram o lo que sea, no iremos bien. Porque la ciudad es un plato de sabor, de cocina lenta. Y complejísima. Sí, que no puede ser una solución. No, y además en la ciudad hay una cosa que a la gente ahora no está de moda, que es que la ciudad es compleja, por definición de ciudad. Es compleja. Claro. No nos pongamos nostálgicos y vamos a buscar soluciones. Miguel Ángel, cuando te proponen algo, Ciudadanos, la oposición, tu propio equipo, ¿cómo lo valoráis? Pues le damos muchas vueltas, ¿eh? Casi tantas vueltas como el que quiere entrar por el norte de la ciudad y salir por el sur. le hacemos dar tantas vueltas que no vuelve a entrar por el norte para salir por el sur, va por el este o por el oeste, pero cruzar la ciudad no. A ver, tenemos ya una cierta experiencia. La ventaja que tenemos es que tenemos un equipo muy potente desde muchos años, ¿no? Y ese equipo, igual que los que me acompañáis, especialmente los caballeros, son conocimiento senior, ¿no? Son gente que normalmente no dice que sí a la primera ni a la segunda, damos una vueltecilla, pensamos las cosas y sobre todo tienen que encajar en un modelo absolutamente global, que al final o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. A mí no me... Cuando nos dieron un premio, que fue el ONU Habitat, nos dieron un premio que se decía por hacer una transformación urbana de la ciudad pensada para las personas. Ahí. Que tú dices, oiga, ¿qué pasa? ¿Que todas las ciudades no son para las personas o qué? Nosotros nos dan en todas las otras ciudades como son, ¿no? Pero es que cuando decimos que es para las personas, es que es para las personas. Y las personas primero, ¿no? Y nosotros tenemos incluso ciertas discusiones, ¿no? A ver si lo explico. Si decimos las personas primero en la ciudad, es las personas primero. No es el bus, ni la bicicleta, ni el carril bici, ni el monopatín a toda leche. Es decir, decimos, la ciudad es para las personas. Y por lo tanto, en la ciudad las personas pasean, charlan, hablan, ocupan el espacio público, compran, ¿no? Y si decimos que no apostamos por las grandes superficies, no aportamos por las grandes superficies comerciales. Y por lo tanto apostamos por el comercio local, aunque no lo entienda alguna gente.
Sí, me lo imagino. Pero si estamos haciendo grandes superficies, hay ciertas contradicciones en la política. Se dice, no, yo apoyo el comercio local y cada 2 años hacen la gran superficie más grande que la anterior. Y dice, ¿dónde está la gente en la ciudad X a las 6 de la tarde? En la última área comercial que se hizo fuera de la ciudad, con el coche y la ciudad vacía. Pero luego, hipócritamente, dedican pues, una cantidad de cuartos, la que sea, a promocionar el comercio local. Es mentira todo eso. Es mentira. Es mentira. Y si apostamos por una ciudad compacta, no queremos hacer suburbanizaciones. Y no las hacemos. Y estaba en el plan de urbanismo, ¿eh? Pero no se hacen suburbanizaciones. Se hace una ciudad compacta. Y la ciudad compacta, obviamente, es de multiservicios. No hacemos zonas segregadas para unos usos determinados. La gente tiene que salir a la calle y tiene que poder, en 15 minutos o 10 o 14, me da igual, porque está de moda lo de 15 minutos, tiene que poder, hombre, trabajar no, porque no, pero sí tiene que ir al colegio, al supermercado, la lavandería, lo que sea, al lado de casa. Aquí tenemos datos de que la gente mayoritariamente andando compra tanto ropa como alimentación, el 90%. El 90%. Pues eso hay que concretarlo. Entonces, hay que seguir en esta línea, ¿no? Y luego hay que adaptar, hay que ir haciendo otras cosas, muchas otras cosas. Por poner un ejemplo. Ahora se habla de la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 tiene una serie de logros que hay que conseguir antes del 2030. Exacto. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y en el 2030 es que tenemos que tener unas pérdidas, por ejemplo, del abastecimiento de agua de menos del 20%. Bueno, pero eso es absolutamente normal, pero hay que hacerlo todos los días. Es decir, que nosotros lo llevamos haciendo 20 años y las pérdidas del servicio de abastecimiento de agua de Pontevedra es del 3,5%. Nosotros tenemos cumplidos los objetivos 2030 en el 2020, pero por encima de los objetivos que dan. Hay que recuperar la materia orgánica, los biorresiduos. Hombre, llevamos 2 o 3 años. A alguna gente le parece que vamos muy lentos. Yo me pregunto quién va más rápido que nosotros. Que levante la mano. Que levante la mano el ayuntamiento, que va más rápido que el ayuntamiento de Pontevedra. Pero vamos lentos, pero vamos. Y vamos a conseguir en el 2023 o 24 o 25 recuperar, y en eso es donde entran los ciudadanos. Yo lo siento, pero parece que estoy haciéndole la pelota a nadie, pero no es así. La gente asumió, el otro día salía algo sobre los coches domesticados y no sé qué cosas. Efectivamente, el problema no son los conductores contra el peatón, sino son los coches contra el peatón. Los conductores se adaptaron perfectamente. Y aquí, mayoritariamente, la gente, siempre hay un loco, pero eso que acelera y que corre, ¿no? Ahora, también es cierto que nosotros hicimos todo lo posible para que la gente reduciera la velocidad en la ciudad. Hicimos todo lo posible. Pusimos pasos elevados que a la gente no le gustan, lombos de burro, pusimos muchísimas cosas, carriles estrechos, le hacemos dar un par de vueltas. Entonces, si ponemos una rotonda y una rotonda complicada, pues resulta que la velocidad ya no es tan rápido como... No puede, claro. Bueno, ¿pero por qué? Porque nosotros queremos que la gente en la ciudad, mayoritariamente el peatón sea el rey, punto. Pero entonces hay que llevarlo al máximo extremo. Y la gente lo entiende, porque todo el mundo tiene hijos y tiene nietos. A mí me preguntaban, oye, ¿usted cree que la gente está de acuerdo con la velocidad 30? Me decían. Y entonces yo digo, bueno, pues no sé, pero yo tengo escritos de una gran mayoría de los vecinos de las distintas calles y de los presidentes de comunidades que me están diciendo que en su calle quieren que el tráfico sea calmado, porque tienen hijos, tienen nietos y quieren que en su calle no se corra. Ahora, claro, si quieren que su calle no se corra, tampoco se va a correr en la siguiente. Y entonces la gente sí, hay gente que quiere que no corran en su calle, pero no la otra sí correr, pues va a ser que no. Por lo tanto, yo tengo que hacer un sumatorio de todo eso y digo, pues toda la gente en Pontevedra quiere que la velocidad sea calmada, 30 o 20 o 10, que últimamente aprobamos la velocidad 10 de una ordenanza de, en fin, espacios públicos amables y tal. Bueno, pues son decisiones políticas. Y luego hay que ser consecuente y hay que evitar hacer, digamos, que ciertas zonas
tengan ventajas sobre otras. Hay que hacer los planteamientos tienen que ser barrios, centro, barrios, centro, barrios, centro y rural también, para evitar intentar sacar, además, a nivel urbanístico, mucha oferta al mercado. Porque si restringes excesivamente la edificabilidad, la gente se va para el ayuntamiento al lado, que es más barato, y volvemos a tener un problema peor luego, ¿no? Por lo tanto, hay que estar atentos a todas estas cosas. Y ahí es donde funcionan los equipos, ¿eh? Claro, insisto, yo soy la cabeza visible de un gran equipo, donde hay gente que trabaja, que piensa, que vive y sobre todo que vive la política con mayúsculas, la política, trabajar por el interés general, trabajar por la mayoría social en teoría, que a veces no hace. Puede ser que no sepamos exactamente o que nos equivoquemos, también es verdad, que nos podemos equivocar. La idea es trabajar. Es humano. Pero si nos equivocamos, pues intentaremos, enmendar la plana, ¿no? En todo caso, vuelvo a insistir que a mí contar con personas como vosotros aquí para hablar de cosas y seguir reinventando y seguir repensando la ciudad nos parece positivo, ¿no? Siempre. Francisco, no sé si querías decir algo, me pareció que hacías así un input para hablar. En todo caso, me gustaría preguntarte a ti particularmente sobre cómo se resuelve la distribución de los espacios, o cómo crees que se resuelve la distribución de los espacios en las ciudades, cultura, servicios, comercio, para que quede, como decía el alcalde, pues que en 15 minutos puedas hacer pues las cosas de la vida diaria, la compra, tal, pero además integrar el tema del ocio y, entre otras cosas, la cultura, por supuesto. Bueno, esto es... Porque es complicadísimo. Esto es muy complicado. A mí es que me parece, claro, de aurora boreal. Ahora mismo, por ejemplo, el modelo más enunciado, seguramente, que combina aspectos esenciales como es un respeto al medio ambiente, que naturalmente implica necesariamente la densidad. Es decir, esto que decía el alcalde, hoy la ciudad es absolutamente absurdo que se discuta el tema de la densidad. La ciudad tiene que ser densa. Que eso no tiene nada que ver con tener espacios públicos estructurantes, pero la ciudad tiene que ser densa. Porque tú puedes hacer una densidad y tener un espacio público estupendo. Pero, por lo tanto, un mecanismo que era la densidad con una calidad de espacios públicos, con algo que ha dicho el alcalde que es esencial, que es la multifuncionalidad. Una centralidad basada en la multifuncionalidad, que es lo que efectivamente... Primero, es mucho más sostenible. Segundo, es mucho más vital. Tercero, en términos económicos, es mucho más justo y más distributivo porque es capaz de revertirse. La ciudad, al final, es un mecanismo económico muy sugerente y muy importante, ¿no? Entonces, hoy es el modelo policéntrico, que además os lo voy... Bueno, quiero decir que es fácil de entender. Estamos hablando de ciudades... Es un modelo ideal, sobre todo muy derivado de presupuestos de la economía circular, que hace compatible todas estas cosas que estamos diciendo y que es básicamente pues varios centros relativamente próximos, varios centros, y cuando digo centros son lugares que tienen industria, comercio, servicios, viviendas, etcétera, por lo tanto, normalmente separados por espacios públicos ajardinados, etcétera, que impliquen una ocupación del territorio muy respetuosa, con una centralización muy importante de servicios en términos de instalaciones, es decir, cada uno de estos grandes núcleos, y estamos hablando de ciudades modelo que están alrededor de los 4 millones de habitantes. Estoy hablando del modelo teórico y luego hablaremos de la realidad, ¿no? Sí. Porque los estudios parece que dicen que una densificación a partir de 4 millones de habitantes de una ciudad es capaz de generar una serie de contraefectos en términos de calidad de vida, en términos incluso de ambientales, etcétera, etcétera. Pero están hablando de esos modelos, por lo tanto estaríamos hablando de centralidades entre 300 o 400.000 habitantes, con esos espacios, insisto, ajardinados, con un gran eje central de comunicación
comunicaciones públicas en base a trenes, etcétera, que acabarían en polos, imagínate, de estaciones de comunicación o de aeropuertos que sean infraestructuras de tipo regional o de tipo internacional, y por lo tanto en donde se fuera posible núcleos densos, con multifuncionalidad, con espacios públicos de calidad relativamente a esos centros, donde la comunicación con otros centros, la circulación en estos centros sería fundamentalmente una circulación peatonal, desde luego, por supuesto, siempre con coche eléctrico y con muy poco consumo energético. Todos esos centros tendrían, insisto, centralizados los servicios, instalaciones, por ejemplo, todo el tema energético que se ha demostrado en ciudades, por ejemplo, como el norte de Europa, que son las más eficientes, donde cada uno no tiene su calefacción individual, sino tienen igual calefacción para 3.000 viviendas o 5.000 de un barrio, ¿no? Pues esos modelos, etcétera, etcétera. Ese sería el modelo ideal, claro, ese modelo ideal y donde efectivamente habría unos centros de reciclaje comunes a todos, pero ese modelo ideal es un modelo ideal. Ya no hablemos de las... entonces, ¿qué es lo que ocurre? En fin, todos esos principios, como bien decía el alcalde o como decía antes Joan, que los ha manifestado clarísimamente las agendas, etcétera, etcétera, al final lo que tienen que aplicarse es a los casos específicos de cada ciudad. La ciudad, a fin de cuentas, es una ciudad muy antigua, es una ciudad contextual. Cuando los arquitectos hablamos del contexto nos referimos a todas esas realidades. No es lo mismo una ciudad seguramente en Galicia, con un clima que es lo que estábamos hablando, con un granito estupendo, con unos mecanismos, con una economía y unos sistemas productivos, una cultura, una idiosincrasia, que una ciudad es profeso hecha nueva como Brasilia. Bueno, no sé. Quiero decir, lo que hay que hacer es aplicar, insisto, a través de procesos con gran carga política y una planificación, que es lo equivalente que decíais, estudio, análisis y lanzamiento de todos estos principios. Es decir, parece evidente, si cogemos Pontevedra, que Pontevedra a mí me parece muy razonable, aunque estáis en una comunidad y en una cultura donde la ocupación extensiva del territorio ha sido la cultura permanente, pero parece lógico lo que dice de crear unos centros relativamente densos a la población que le corresponde. Me parece muy importante esto. Yo creo que una de las grandes dramas, y es verdad, que se ha producido en términos de calidad de vida es la exogenación, el sacar fuera todos los grandes centros comerciales, que han vaciado los espacios públicos. Ya no es solamente un tema económico, que es sustancial y que ha producido efectivamente una mala distribución de la economía de la ciudad y, por lo tanto, un desequilibrio en las ciudades sustancial, y un gran despoblamiento en muchas veces, sino que ha producido, sobre todo, un cambio en la cualidad del espacio público. Es que la gente se va a pasar el fin de semana al espacio público, al hipercentro comercial, que es la cosa más horrorosa del mundo. Entonces, esto me parece importante. Por lo tanto, la multifuncionalidad es la que hace la centralidad. Me parece esencial. Entonces, claro, cuando me preguntas ¿cómo hay que distribuir esto? Pues yo te he dado el modelo que dan las teorías, sobre todo de economía circular, que es un tema que me ha interesado mucho ahora, y te digo el modelo. Ahora, todo esto, evidentemente, hay que aplicarlo en términos de la especificidad y, sobre todo, los valores contextuales de cada ciudad. Por lo tanto, es un poco difícil. Es verdad, y yo creo que se van haciendo... A ver, la ciudad no puede cambiar tampoco de la noche a la mañana. La ciudad es un cambio continuo, permanente. Ha sido así siempre y cambia siempre. Pero lo que pasa es que tenemos que hacer efectivamente, primero, líneas generales, previsiones, con una capacidad, por cierto, de adaptarse, que esto es esencial, y sobre todo con una especificidad. O sea, es decir, esto yo creo que también es muy importante y se ha dicho, ¿no? Hasta el clima es definitorio en términos de lo que es una ciudad. Por lo tanto, no me atrevería yo en términos ya muy concretos a formalizar. Parece, sin embargo, que el modelo que he dicho es un modelo que tiene bastante sentido, ¿no? Es un modelo donde se conjuga la centralidad con espacios verdes, comunicación con la naturaleza, una centralidad con densidad, etcétera, etcétera. Es bastante razonable. Es una mezcla, diríamos, entre algunos de los principios de la modernidad incorporados a los principios derivados, sobre todo, del problema del planteamiento con el medio ambiente, sobre todo, y es muy importante, yo creo que la ciudad, y no lo hemos dicho, pero creo que es esencial, y lo va a hacer, tenemos medios tecnológicos, tenemos medios de investigación, tenemos unos medios estupendos que se pueden aprovechar.
no son fines, pero por ejemplo, todo el tema de reciclajes, todo el tema de programas que se están desarrollando, todo el tema de las nuevas tecnologías en términos de comunicación. Cuidado, yo soy de los que creo que la gente tiene que juntarse en la calle, pero bueno. Pero todo esto es una realidad que si la utilizamos bien yo creo que puede ser francamente interesante y que puede mejorar muchísimo la ciudad. Es decir, seguramente como nunca hemos tenido unos medios y uno que podemos utilizar en términos de coayuda importantísima para la ciudad. Y yo soy muy esperanzado en este sentido. Es decir, soy un tipo que creo que, desde luego no añoro, salvo efectivamente que podíamos haberlo hecho 1000 veces mejor en términos de medio ambiente, yo creo que yo no añoro en demasía los tiempos pasados. Quiero ser optimista. Creo que también tenemos unos mecanismos de reacción, hay un incremento de la conciencia por parte de la gente de la misma manera. Es curioso, porque se ha producido, por un lado, en mi opinión, un retroceso de los políticos, perdón, en este caso sigo de los políticos, mejor dicho, de la autoridad política de la ciudad en términos de la toma de decisiones. Decía Joan que es clarísimo que lo que se hacen a veces son tomas de decisiones sin ningún carácter estructural. Prefiero una decisión estructural equivocada que sinceramente operaciones puramente de maquillaje porque me parece que eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero lo que sin embargo sí se ha producido quizás es diría, y no sé qué opináis de esto, una parte de incremento en la conciencia ciudadana muy importante. Me da la sensación. Me da la sensación. Yo hablo de ciudades como, por ejemplo, bueno, las ciudades que conozco, ¿no? Y ahí efectivamente la gente tiene la necesidad de tomar decisiones con respecto a lo común en la ciudad, porque esto es muy importante, lo común. Solo, ¿me permites Perdón. una pregunta? No, yo acabo. Cuando hablabas de ciudades ideales, has dicho 4 millones, pero yo creo que te referías a 400.000, ¿no? No. Cuando decía 4 millones me refería que al máximo. Al máximo. Es decir, lo que dicen los estudios estos teóricos es que y hablando de la densidad, es que a partir de una población de 4 millones se producen una serie de disfunciones en términos de calidad, en términos también medioambientales, etc. Entonces, lo que dicen es hay que ir a una densidad, efectivamente, y esos núcleos, por ejemplo, pues pueden ser, estamos hablando de esa ciudad de distintos centros, policéntrica, y que cada una de ellas multifuncional, está hablando de unos 400.000 habitantes, etc. En los núcleos. En los núcleos. Vale. Muy bien. Esto, llevado al extremo, es una ocupación del territorio más o menos. Pero sí, y déjame añadir una cosa a tu descripción, que yo creo que me toca a mí resaltarlo, ¿no? Ahora en Cairo están haciendo la nueva capital, y como que lo hacen con los manuales pues relativamente estándares, la hacen de 4 millones, la hacen con barriadas distribuidas, etcétera, y será un desastre. Sí, posiblemente. Vale, pero no te lo digo, no es una crítica a lo que tú has dicho. No, yo no he hablado en términos, he descrito el modelo ideal, y ha dicho que luego la realidad es... Aplicar la realidad es contextual. ¿Por qué será un desastre? Porque estará habitada... Para que no hagamos esas cosas. Los que os dedicáis a eso. Estará con un gobierno como el egipcio, con el nivel democrático como el egipcio, con un welfare state de sanidad, de educación como el egipcio, y con un nivel de paro como el egipcio, que la juventud están parados al 45%, los empleos informales es el 50% de la economía. Claro, es decir, no podemos, la ciudad no es un artefacto ajeno, extemporáneo a la vida de la comunidad. Es decir, la ciudad, tú puedes replicar la ciudad físicamente igual en otra sociedad y es un desastre, pero un desastre radical, ¿no? Pobre Foster le han hecho hacer una ciudad, ella ha aceptado hacer una ciudad modelo en Abu Dhabi,
Masdar se llama, y ha hecho, digamos, el sueño de su razón, la ha aplicado allí en Abu Dhabi. Y claro, es que lo que no funciona, no funciona. Y lo imposible es imposible y no puede ser. Y además es imposible. Exacto. ¿Cómo se llama esto? Sí, esto, ¿no? Es decir, que la ciudad no es ajena a la población, ni a la cultura de la población. Tú puedes tener una casa muy bien hecha de 15 pisos o de 12 o 7 y que la gente puede vivir muy bien allí. Pero si tú pones según qué personas que tienen una educación diferente, unos hábitos diferentes, a uno que le gusta cocinar fuerte y que se huela toda la escalera, el otro que ponga la música a tope, el otro que no sé qué, se liará un lío. Por lo tanto, hay otros elementos que son de factor humano que hacen que una ciudad tenga éxito o no tenga éxito. Por lo tanto, tiene que haber no tan solo capital físico, que es muy importante, pero tiene que haber capital humano. Tiene que haber educación. Sí, cultura de convivencia. Cultura de convivencia. Tiene que haber capital social. Capital social es todo aquello que aceptamos como orden social, pero que no está escrito en la ley, ¿no? Es decir, pues lo que pensamos los unos de los otros, en fin. Por ejemplo, mal capital social es ser racista, o ser facha, o ser despreciativo, o no. Y buen capital social, pues es la gente que le gusta reunirse, hablar, crear proyectos compartidos, hacer escuelas de música, hacer no sé qué, ¿no? Asociaciones colaborar para hacer juntar enfermos de una enfermedad crónica que reparten su capital social. Es un buen club de fútbol que no sea facha ni histérico, ¿no? Todo esto es buen capital social. Claro, tú vives bien en una ciudad cuando hay capital humano, capital social, y luego un tercer capital que es muy importante y que normalmente no hablamos, que es capital institucional. Es decir, que las instituciones funcionen. Que la policía haga de policía y no sea ni corrupta ni antidemocrática, ¿no? Que la justicia como capital institucional funcione, que no sea partidaria o corrupta. Claro, a mí me ha tocado mucho conocer a muchas ciudades africanas y muchas ciudades latinoamericanas. Y en algunas ciudades latinoamericanas ves unas ciudades que formalmente dirías, caray, ¿por qué no acaban de ir bien aquí esta gente? Si tienen... Y si la solución formal... Buenos Aires, por ejemplo. Buenos Aires. Por ejemplo, si la solución formal es... Parecería, incluso con espacio público, parecería que con un buen espacio público ya la gente es educada, el capital social es adecuado y el capital institucional funciona. Pero claro, si el capital institucional, que es el que es más difícil que funcione, ¿qué tenemos en Europa que hay muy poco en el resto del mundo? Tenemos un welfare state y un capital social que se ha construido en los últimos 150 años en los valores aquí, ¿no? El comunitario aquí de la Unión Europea, los valores compartidos por la Unión Europea. Esto hay muy pocas partes del mundo que lo puedan tener, ¿no? Y esto es lo que hace que nuestras ciudades sean más bonitas o más feas o no sé qué. En el fondo, pues puedes pasear por la calle y no te atracan. En Nairobi, a las 7 de las 6 de la tarde, que se pone el sol, y ya todo el mundo se queda en casa. Todo el mundo.
Y en Sudamérica y en muchas ciudades también. Por lo tanto, a ver, la ciudad es muy importante la estructura formal, pero encima de la estructura formal está la capacidad colectiva de los humanos. Y no es tan solo una capacidad personal, es personal y colectiva. Hola. Sí, vamos a darle la palabra al público, pero muy brevemente. Sí. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, claro, no puedes hacer una ciudad que se sienta orgullosa de sí misma cuando sales de casa y te pisan los callos, cuando hay accidentes, cuando está llena de ruido, cuando la ciudad expulsa al ciudadano. ¿Vale? Entonces, espacio público para la convivencia, participación de la gente. Nosotros cuando peatonalizamos el centro histórico, que por cierto iba en el programa del 99, decía, vamos a peatonalizar el centro histórico. No engañasteis a nadie. No, vamos a peatonalizar. Está en el programa del 99. Otra cosa es que os creyeran. Sí, que nos creyeran. Pero bueno, se supone que cuando dices que vas a peatonalizar el centro histórico o pelear porque la celulosa se vaya de la ría, porque queremos recuperar la ría, será que queremos hacer eso, ¿no? Sí. Lo hicimos el primer mes de gobierno, ¿vale? ¿Qué pasó? Que claro, teníamos cierto miedo porque sacamos 500 coches del centro histórico en un día. Y se acabó aparcar en el centro histórico, accedían los comerciantes, se hacía la actividad económica, porque ese es un tema que hay que entender. O sea, la actividad económica está primada y los tráficos necesarios están primados. Tú cuando sacas el 70% de los coches que están dando vueltas para aparcar o el 70% de los coches que están cruzando la ciudad pero no paran en la ciudad, luego queda espacio absolutamente para la gente que está trabajando. Claro. Por lo tanto, claro, a mí me sorprendieron hace un par de años el servicio de correos que me dijo alcalde, somos la primera ciudad que hace el servicio de 24 horas de paquetería en toda España, de capital de provincia. Dije, coño, bien. Y le pregunto, ¿y por qué? Pues porque ellos van al centro histórico y sirven y no tienen el espacio ocupado por no se sabe quién que deja el coche 24 horas. Bueno, eso es un tema. Cuando peatonalizamos el centro histórico, nuestra preocupación fue, tenemos que darle contenido al centro histórico. Porque si no le damos contenido, la gente no va a entender. Bueno, y nos inventamos, o inventaron mucha gente, hacer una fiesta medieval, ¿vale? Que es una fiesta medieval que se llama la Feira Franca, sí. Y que fue en tal crecimiento, fue bestial, pero con una participación de todo el mundo. O sea, no traemos una empresa que haga una fiesta medieval. La única empresa que traemos son unos señores que hacen una especie de espectáculo de caballos en la Plaza de Toros, que no, ahora ya hay aquí alguien en Galicia que hace eso, ya lo traemos, pero traíamos de fuera, lo demás lo hacen aquí. Hacen durante todo el año obradoiros de canto medieval, y cantan, y se viste, y la gente hace sus vestidos, y es una especie de romería urbana en la que participa todo el mundo, y que, con esto quiero decir que la gente de Pontevedra es tan activa y proactiva en esas cosas. Nosotros hacemos muchos eventos deportivos, muchísimos eventos deportivos. Creemos que es una forma de dinamizar la ciudad, de poner en valor el deporte. Además. Pero es que lo hacemos porque aquí, si el último campeonato del mundo que hicimos de triatlón, hubo 600 voluntarios atendiendo a todo el mundo. Es decir, la gente participa, se siente partícipe y orgullosa. Si la gente está orgullosa de su ciudad, obviamente colabora que su ciudad sea mejor. Si hay convivencia en la calle, la convivencia también la hay en el barrio y en el centro social determinado. Entonces, cualquier cosa que se haga con cierto sentido, si es común, mejor. Cualquier cosa que haga con cierto sentido, en Pontevedra funciona. Funciona porque la gente participa. Eso es lo que estás hablando tú, sí. de la cohesión social. Y luego hay detrás de todo eso, yo creo que hay también un tema muy importante que es el creerte, el tener confianza en la gente y en las posibilidades de la propia ciudad. Cuando no tienes confianza en tu ciudad, cuando no crees que tu ciudad es la peor del mundo, cuando no funciona eso. Tienes que creer en tu ciudad y decir que nosotros no somos más listos que nadie, pero somos igual de listos que los demás también. Y por lo tanto, esa confianza y esa
esa participación que es colectiva, yo creo que eso es lo que hace que la ciudad sea atractiva, ¿no? Y que otra gente quiera vivir en Pontevedra. Porque se están produciendo esos casos de gente que... Dime. Es un proceso que se retroalimenta. Claro que se retroalimenta. Esto es lo que iba a decir. Cultura, la cívica, mejora sí. urbana es una espiral ascendente. Y cuando las cosas van mal, es una espiral descendiente. Es decir, que esto es lo que hay que cuidar, que este fenómeno de retroalimentación positiva se vaya manteniendo y se crea capital social con la buena ciudad y la buena ciudad, en fin, ayuda a que crezca también el capital social. No, y hay más demanda. Es lo que yo creo que es muy importante. Bueno, parece que ibas... Yo creo, sí, le voy a dar, si os parece, la palabra al público, a los asistentes y a las asistentes. No sé si alguien quiere empezar. Lo que se dice coloquialmente, romper el hielo, que es lo que más cuesta. Me hago cargo de estos debates. Y hay un voluntario. Aquí también, perfecto. Muy bien. Perfecto. Hay que agradecérselo a los que... No, es el señor de detrás. Hola. Mi pregunta es para el alcalde de Pontevedra. Bueno, primero quería darle la enhorabuena por el trabajo que ha realizado y que está realizando y agradecérselo como ciudadano de Pontevedra. La pregunta es, ¿en qué medida han influido en usted, en su concepto y proyecto de ciudad, las teorías de Francesco Tonucci? Quería saber si fueron el germen del modelo de ciudad de Pontevedra o fueron ideas que fueron confluyendo en el tiempo. Y para terminar, si hay alguna previsión de apertura, de plazos de apertura al público de los jardines de Santa Clara. Muchas gracias. A ver, las teorías de Francesco Tonucci, la ciudad de los niños, la ciudad de las crianzas, estuvo prácticamente desde el principio dentro de las fuentes de las que bebimos para intentar hacer o para elaborar un proyecto específico de Pontevedra, ¿no? Y de lo que habla él, que es de que los niños, y ahí es increíble, ¿no? Porque los niños están, en Europa, por lo menos en Reino Unido, hay algún estudio de que están 35 minutos al día al aire libre, ¿no? Y eso no es de recibo, ¿no? Y tienen una falta absoluta de autonomía. Y por lo tanto, si tienen falta absoluta de autonomía, pues, en fin, su formación no puede ser correcta. Les falta el juego, les falta conocer la ciudad, disfrutar la ciudad, experimentar la ciudad. Por lo tanto, nuestra idea siempre fue recuperar el espacio público para que las personas más débiles, entre ellos los niños, puedan utilizar la ciudad con cierta normalidad, ¿no? Y en este sentido, bueno, la verdad es que Tonucci es como de casa, ¿no? Viene cada cierto tiempo, hacemos videoconferencias, nosotros participamos de la ciudad de los niños y él de alguna forma, y yo me siento muy orgulloso, él cuando le aprietan un poco la castaña y dicen, oiga, y tal, bueno, pues, y acaba diciendo que la ciudad de los niños, su ciudad de los niños, la que más se parece a su ciudad de los niños es Pontevedra a nivel internacional, con lo cual para mí es un orgullo muy grande, ¿no? Y en lo de Santa Clara, pues con la Iglesia hemos topado, pero aunque hemos topado con la Iglesia, está yendo la cosa bastante rápido y espero que pronto, bueno, yo espero que en el mes de noviembre tengamos las llaves de Santa Clara y a partir de ahí tendremos que hacer todos esos estudios pertinentes de urbanísticos, de patrimonio, etcétera, y también para ver a qué dedicamos eso. Pero, desde logo, o primeiro que vamos a facer é poñela a disposición dos pontevedreses, que poidan visitar os xardíns e conocela, etc. O sea que eu teño tanta gana como a ti de poder disfrutar de Santa Clara, porque foi unha operación destas que, hombre, peleamos por ela, pero conseguila foi un éxito absoluto, non? Porque non contábamos que en 2 anos puderamos incorporar ao Concello de Pontevedra pois nada menos que 13.000 metros cuadrados no centro da cidade, esponxar a cidade, eso foi increíble, foi unha casualidade moi casual
e hubo unha negociación por parte dos responsables que están por aquí, excelente, que nos permiteu que eso sea incorporado ao patrimonio municipal. Pero espero que en novembro esté a disposición de todo o mundo, ¿vale? Por aquí teníamos también. Bueno, antes de nada, muchas gracias por todo lo que dijisteis, pero claro, vosotros llegasteis a Pontevedra y la conocéis ahora. Pero mira, en Pontevedra los coches, ya lo dijo un poco el alcalde, pero yo voy a decir otra cosa. Los coches no se paran a ver los escaparates. La gente no compra en coche. Entonces, esa es la primera cosa que os quería decir. Después, que no es verdad que Pontevedra fue esta maravilla que vemos ahora. Pontevedra, cuando llegó el bloque aquí, se ponía de pie y decía, el bloque nos bloquea, y luchaban contra lo que el bloque quería hacer. Pero para eso, para mantener esa lucha y vencerla, teníamos a un señor del equipo que se llama César Mosquera. Sin César no se hubiera podido hacer casi nada de lo que se hizo en Pontevedra. Y no te estoy... Ahora ya no tengo nada que ver contigo, no tengo por qué... Y perdón, es que este era catedrático del instituto y me tenía verde a mí. Pero ahora, como ya no tenemos nada que ver, pues le puedo decir, puedo reconocerle lo que vale, lo que valió y para lo que sirve. Y después, los coches no se paran a ver los escaparates, ya os los dije. Y a ver qué era la otra cosa que tenía. Ah, y en Pontevedra no se pita. El otro día un coche se paró y pitó porque una señora pasaba despacio por el paso de peatones con un carrito de un niño. Yo me acerqué al coche, le hice así al cristal y le dije, en Pontevedra no se pita. Se quedó con una cara horrorizada. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti. No sé si hay alguien más. Bueno, en todo caso es muy bonito esto, es maravilloso. El orgullo de la ciudad que una... En fin, es muy atractivo. Muchas gracias. Sí, lo de en Pontevedra no se pita me ha encantado. Lo voy a intentar en Madrid, pero no sé si será bien recibido, porque vivimos de pitidos constantes. ¿Alguien más quiere...? Sí, ahí. Gracias. Bueno, yo es una reflexión hacia el señor Clos, que me alegra mucho que un líder pues, de su talla cuestione públicamente el reto que tenemos respecto a determinados países y futuras potencias mundiales que no cumplen los derechos democráticos, ¿no? Como ha sido la mención que ha hecho a China. Esto es realmente un reto y yo creo que me gustaría hilar lo que decía porque tiene mucho que ver con el modelo de las ciudades, pero también con la base industrial y empresarial. España ha sido el único país donde dos partidos se pusieron de acuerdo para lapidar lo que es el concepto de justicia universal, ¿no? De jurisdicción universal. Esto pasó en este país por presiones de China en el anterior mandato. Fueron presiones difíciles, yo lo entiendo, del Partido Socialista y del Partido Popular. Bien. Esto sucede por una cosa, sencillamente, porque hemos perdido nuestra soberanía industrial y nuestra capacidad de producir desde productos primarios, productos transformados y bienes de equipo. Yo desde el mundo industrial sí que me gustaría, hilando con esta reflexión, pues reconocer pues, la apuesta que ha hecho por muchos sectores el modelo urbano de Pontevedra a la hora de incentivar la producción autóctona de muchas cosas que hace muchos años no se fabricaban en Galicia ni en España y ahora sí se fabrican aquí. Y ya viene de largo. Sí. Bueno, yo creo que la nueva agenda urbana de Hábitat 3, que se aprobó en el año 2016, perdón,
está en sintonía con el objetivo de los objetivos del desarrollo. Y lo que se propone en la agenda urbana es una propuesta de transformación de las ciudades donde se tenga en cuenta el desarrollo sostenible, pero desarrollo. Y los 3 adjetivos del desarrollo, que a veces solo se menciona la sostenibilidad ambiental, es la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la ambiental, las 3. Sin las 3 no haremos nada. Podríamos tener una gran sostenibilidad ambiental, pero si no tenemos sostenibilidad económica y social, pues ya sabemos lo que sucede, ¿no? En el caso de los gobiernos que tienen modelos de gobernanza que no tienen nada que ver con la democracia liberal, es un tema complicado. Pero recuerda también que no es tan solo China la que se opone al Tribunal Internacional de la Haya y al concepto de justicia. Sí. Hubo presiones chinas sí, claro. Y nos lapidamos en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de jurisdicción universal. Sí, bueno, pero digo que el concepto de jurisdicción universal hay otras potencias que también la cuestionan. Una que la cuestiona es Estados Unidos. Claro. Tanto no es tan solo la China, incluso algunas otras, teóricamente, democracias, tampoco la aceptan por un problema de soberanía nacional y tal. De todas formas, por tanto, esto costará. No hemos llegado al nivel de desarrollo humano que permita que todo esto funcione suavemente. El factor humano hay que reconocerlo. No somos dioses, no podemos conseguir resolver los problemas todos a la vez, tenemos que pactar, tenemos que negociar con la realidad, muchas veces tenemos que negociar con nosotros mismos, con la salud, etc. Por lo tanto, yo que he estado unos cuantos años en Naciones Unidas, yo subí al puente de mando pensando que allí había alguien que dirigía el mundo. Entré allí y no había nadie. En el puente de mando no hay nadie. Aún no tenemos un puente de mando. Y esto tiene que ver un poco con la filosofía y la condición humana. Es decir, claro, con Nietzsche él cuestionó el Dios que en aquel momento se tenía en la mente y lo sustituimos por una idealización del hombre que es que decía que los humanos lo podemos todo si queremos. Y ahora hemos descubierto la condición humana, sobre todo con los últimos años y las investigaciones sobre la ciencia cognitiva y todo esto. Somos muy animales, poco racionales y se nos puede engañar y manipular tan fácilmente que, claro, no hay nadie en el puente de mando. Y entonces, cuando ves que no hay nadie en el puente de mando, ¿dónde vamos, no? Y lo único que va quedando es este concepto que tenemos los humanos, al menos, de replantearnos las cosas y volverle a dar la vuelta e intentar buscar una línea de mejora. Y esto es lo que sería la socialdemocracia europea o el acquis communautaire de la Unión Europea, ¿no? El welfare state. Que se comparte por muchos partidos y en muchas condiciones, ¿no?
pero no somos espíritus perfectos ni tenemos aún una democracia perfecta en ningún sitio. Y qué mal está que lo del Tíbet esté así, pero qué mal está que el tráfico de diamantes, no sé qué, qué mal está el Congo. ¿Sabéis cómo está el Congo? Es una cosa. Oye, qué mal está Latinoamérica otra vez, con las esperanzas que teníamos con Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, estamos siempre en una condición, en una situación de reconocer las dificultades de la humanidad, pero también tenemos que aprender a que no somos espíritus puros ni perfectos, más bien no somos espíritu, parece. Por lo tanto, a mí una cosa que me gusta de Galicia es el escepticismo de la cultura gallega. Yo creo que esto... Todo el tiempo. Lo deberíais patentar. Patentar, sí. Y el realismo, ¿no? Pues se hace lo que se puede, para contestar a tu pregunta. Es un poco a la gallega. Depende. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, porque ya quedaría tiempo para una más, y si no ya, salvo que queráis añadir algo, los ponentes, ya tendríamos Bueno, yo solo quería añadir una cosa respecto. Sí. A ver, yo es que soy muy optimista, ¿sabes? Eso está bien, hombre. Entonces, cuando decía Joan Clos que mal está todo, también se puede decir que bien está todo, comparado con otros momentos. Claro. Yo soy muy optimista también con respecto a la ciudad, ¿no? Y bueno, y una cuestión que creo que he anunciado y creo que es muy importante. A ver, ¿y de qué ciudad estamos hablando, no? Cuando yo hablo de la ciudad ideal, ¿de qué ciudad estamos hablando? Porque no os engañéis, ¿eh? Todos los que estamos hablando aquí estamos hablando de una ciudad de lujo, ¿eh? Estamos hablando de una ciudad de ricos, ¿eh? En Europa, en este momento, es la ciudad de ricos. Estamos haciendo una reflexión sobre una situación que, bueno, ya lo ha comentado lo de Nairobi, Joan, pero pensemos en otras ciudades, en países incluso muy cercanos, que todo esto del espacio público, de no sé qué, bueno, ¿esto qué es? No sé, quiero decir, es una cosa que ni se lo plantean, ¿vale? Y creo que este ejercicio hay que hacerlo, un poco para compensarlo de qué mal está todo. En cada momento ha habido dificultades. Y la grandeza precisamente y la capacidad de la ciudad es que ha sobrevivido. Y hoy tenemos una ciudad, no nos engañemos, mucho mejor que antes, ¿eh? Sí. A pesar de todo. Me gustaba decir esto, lo cual no quiere decir, no es una posición de autocomplacencia y no sé qué. No, no, no. Efectivamente hay un campo de mejora. Pero esto pasa lo mismo cuando yo soy arquitecto y cuando todo el mundo habla, dice, bueno, es la crisis de la arquitectura y la crisis de la arquitectura. Digo, a ver, la arquitectura, afortunadamente, como cualquier disciplina, si es afortunada e inteligente, está siempre en crisis. Si no hay crisis, no hay mejora, no hay avance. Porque yo no creo que crezca nunca nada, ideas, proposiciones, avances de la autocomplacencia. Por lo tanto, la crisis. Otra cuestión es cuando hay una crisis contra eso. Es decir, que esto es distinto, ¿no? Pero las crisis internas, las crisis propias del cambio, esto es, insisto, lo único que me parece extraordinariamente en este momento grave y difícil, que nos hemos pasado de rosca, por decirlo de alguna manera, es el tema medioambiental. Sí, la emergencia climática. Y no hablo, por ejemplo, de recursos, ¿eh? Que los recursos, los teóricos, bueno, más o menos, piensan que llegaremos en 10 años a un equilibrio de recursos consumidos de los que podemos regenerar y tal. Pero el tema de la cuestión climática es que está sin retorno en este momento. O sea, hay que decir que nos hemos pasado de frenada y realmente se va a pasar muy mal. Ahí no eres optimista. No tiene retorno, vamos. Ahí no eres optimista. No. No, soy realista, sencillamente. A ver, soy optimista a mucho más largo plazo. Sí. Pero, bueno, sin más. Hoy me dijeron que grabas un vídeo para
para la COP26 de Oxford, digo, de Glasgow. De Glasgow. Por ahí. Está por allá. Decimos los gallegos por ahí. Y yo, en cambio, dije que era optimista. Que era optimista... Yo quiero serlo. Que era optimista, que se podían hacer cosas, ¿no? La historia... Hizo un llamamiento a la gente que cada uno haga lo que tiene que hacer en su responsabilidad política. Pero se pueden hacer cosas. Claro. Y la sensación que tengo es que no se está haciendo todo lo que se puede hacer a nivel político y municipal. Digo municipal, yo de lo poco que sé es de municipal. Y se pueden hacer cosas. Y si no se hacen es porque no hay voluntad política de hacerlas. Bueno. O sea que yo soy optimista porque además la COVID-19 vino un poco también a facer que a xente pense máis seriamente en que o planeta é o único que hai que cuidalo e todo eso, ¿no? E, por lo tanto, hai certo optimismo, ¿no? Ten que haber. Y luego no han entrado las generaciones jóvenes todavía a mandar. Yo siempre he pensado que las generaciones jóvenes... La verdad es que las generaciones de ahora... Bueno, no sé, yo veo, vosotros tendréis hijos y yo veo que lejos de este juicio de abuelo cebolleta de que cualquier generación pasada fue mejor, a pesar de que yo critique mucho a mis hijos, creo que tienen muchísimos valores que yo no tengo y muchísimos conocimientos que yo no tengo, dicho sea de paso. Por lo tanto, quiero decir que no han entrado todavía unas generaciones que creo que están muy concienciadas en activo. Esperemos. Pero bueno. Ojalá. 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 Espero que no se dediquen al urbanismo táctico Es que el palabra tiene delito. Bueno, pues moitas grazas, Francisco Mangado, Joan Clos, alcalde, por supuesto, Miguel Ángel Fernández Flores, y muchas gracias a ustedes.